fotovoltaico. Y las máquinas entonces, o las fuentes de poder que usamos en soldadura, están vinculadas entonces con uso de energía eléctrica. En el estudio sistemático de las máquinas de soldar o las fuentes de poder, vamos a distinguir entonces dos grandes familias de estas fuentes de poder, unas que les vamos a llamar las convencionales, que están entonces basadas solamente en sistemas eléctricos, y otras que son más modernas, que tienen algunas desventajas, pero todavía frente a las convencionales, además de tener muchas ventajas, pero que les vamos a decir de máquinas electrónicas, fuentes de poder electrónicas. Entonces hay esa gran diferencia, las electrónicas y las fuentes de poder convencionales. Vamos a comenzar entonces hablando de las fuentes de poder convencionales, y entre ellas vamos a destacar entonces dos grandes tipos de máquinas de soldar. Unas máquinas que solamente son estáticas. Voy a comenzar la presentación. Unas máquinas que solamente son estáticas, o sea, internamente, lo que me da la energía necesaria para soldar no tiene partes móviles. Y en consecuencia, al ser máquinas eléctricas estáticas, su base de construcción está asociada entonces con el uso de lo que sería entonces un transformador eléctrico. Un transformador eléctrico es entonces un dispositivo muy simple que a rigor no es una serie de embobinados. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Es una serie de embobinados primarios. Hay un núcleo y hay embobinados secundarios. Enchufamos nuestra máquina al primario y a la salida entonces tenemos la energía necesaria para poder entonces usar con nuestra fuente de poder para soldar. Entonces, al no tener partes móviles, estas máquinas estáticas son interesantes y bastante robustas, no tienen ciertas ventajas. Del otro lado tenemos entonces las máquinas de índole dinámico. Estas máquinas dinámicas tienen la desventaja de que para generar la energía eléctrica necesaria para soldar, en las condiciones de amperajes y voltajes que usamos para soldar, se usa una máquina eléctrica que se mueve. Y al ser entonces móviles, tienen desventajas grandes, especialmente en el caso de que pensamos en desgastes, pensamos en mantenimientos y pensamos también en costo. Estas máquinas son mucho más caras. Vamos a entonces con calma primeramente estudiar las máquinas entonces de tipo estático convencionales del tipo estático, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito sobre estas máquinas convencionales del tipo estático. Primera familia o subfamilia que tenemos de las máquinas convencionales estáticas para soldar son entonces los transformadores, como su nombre dice, formados básicamente por un transformador eléctrico, un primario, un secundario, y en ese secundario nosotros obtenemos las energías eléctricas con las condiciones necesarias para soldar con los procesos, ¿no?, que son requeridos. Me voy a abocar en este caso a estudiar un poco más las máquinas o fuentes de poder del proceso de electrodos revestidos, porque son con ellas que vamos a utilizar, no más del 60% de las soldaduras en Bolivia se hacen con este proceso de electrodos revestidos, que según norma AWS le llamamos de proceso SMAU, o electrodos revestidos o simplemente arco manual. Bueno, entonces enchufamos nuestra fuente transformadora, puede ser energía trifásica 380, puede ser energía monofásica o bifásica 220, y muy rara vez entonces hay máquinas 110 en Bolivia. Solamente en la ciudad de La Paz, en algunos barrios, todavía hay lugares donde la energía eléctrica que proporciona la empresa, ¿no?, de distribución de energía eléctrica es entonces 110. Pero en la mayor parte de Bolivia, las redes domiciliares y las pequeñas industrias
usan entonces energía de corriente alterna de 220 voltios. Solamente las empresas medianas, grandes y talleres medianos y grandes tienen entonces, ¿no?, el servicio de 380 voltios. En cuanto a 220, entonces nuestra energía 220 puede ser o monofásica o puede ser entonces trifásica. En el caso de ser monofásica, que es lo más común, tiene la ventaja de que la máquina puede ser entonces bastante portátil. Podemos llevar a cualquier lugar y vamos a poder entonces enchufar nuestra máquina prácticamente en cualquier red, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una verja en un cliente que me ha contratado, voy a su casa, su medidor va a ser entonces monofásico 220. Entonces tiene una ventaja de tener una máquina o de contar con una máquina 220 monofásica, porque es bien flexible en cuanto a llevarla a cualquier lugar y poder entonces enchufarla sin mayores inconvenientes. Una de las desventajas, pero que tienen estas máquinas tipo transformador, es de que si yo enchufo a la corriente alterna, también a la salida me van a proporcionar solamente corriente alterna para soldar. ¿Y qué problema hay? El problema con la corriente alterna en soldadura está basado entonces en la frecuencia que tiene la corriente alterna, que en Bolivia son 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Eso implica entonces que cuando estoy soldando, mi arco voltaico se va a apagar y prender según la frecuencia de la corriente alterna 100 veces por segundo, o sea, el doble del ciclaje, ¿no? Porque en cada ciclo pasa 2 veces por cero la corriente alterna. Entonces va a ser un problema de generación de inestabilidad en el proceso de soldadura. Es muy importante entonces tomar en cuenta que las máquinas tipo transformadoras solamente tengo a disposición corriente alterna para soldar y eso me va a implicar entonces problemas de estabilidad. Cuando estamos hablando del mundo de los electrodos revestidos, eso va a implicar en que solamente conseguiría soldar con algunos tipos especiales de electrodos. No podría soldar para usar electrodos entonces para fierro fundido, para aceros inoxidables, para cobre, para bronce. No habría tanta versatilidad en estas máquinas de corriente alterna tipo transformador. La gran ventaja de estas máquinas es su bajo costo. No son muy caras, son las máquinas más baratas que existen en los mercados, las máquinas tipo transformador, convencionales, ¿no? Entonces, normalmente las personas que no conocen mucho de soldadura o van a usar entonces sus equipos solamente, ¿no?, para hobby, para distracción y no para soldadura profesional, ellos procuran en el mercado, ¿no?, o en las tiendas, la máquina más baratita, ¿no? Se compra una máquina tipo transformador. Reitero, ¿cuál es su principal limitación? Su gran limitación es que solamente podemos soldar con corriente alterna. Esa va a ser una gran limitación. Aquí tengo algunas fotos de dos máquinas bastante diferentes de soldadura. Esta rojita, la de abajo, es una fuente de poder de electrodos revestidos muy antigüita, de un famoso fabricante de máquinas y de electrodos que se llama Lincoln. Es tan buena y tan robusta esta máquina que todavía la Lincoln la sigue fabricando. En su versión más baratita, esta máquina solamente es una fuente de poder tipo transformador. O sea, yo enchufo la corriente alterna, monofásica es, y para soldar yo tendría entonces también corriente alterna. Entonces no importa en la corriente alterna la polaridad, ¿verdad? No hay que preocuparse. La masa, o sea, la pinza de la masa o de la tierra, yo podría conectar entonces directamente a mi pieza de soldar y mi electrodo entonces conectado a mi pinza y estaría soldando con corriente alterna. ¿Qué problema hay? Inestabilidad del arco y eso va a reducirme la diversidad de electrodos que yo puedo usar para poder generar mi soldadura, para hacer mi junta soldada. Un gran dolor de cabeza contar con este tipo de máquinas. Es muy limitante. Una persona que piensa entonces en hacer soldadura profesional con electrodos revestidos debería pensar entonces en no usar este tipo de fuentes de corriente alterna, tipo transformadoras. Y entonces más bien recurrir
a fuentes de poder tipo rectificadoras. Sería el segundo tipo de estas máquinas estáticas convencionales, ¿no? Las rectificadoras. ¿Qué ventaja tienen estas rectificadoras? Que tienen un puente de diodos que permite entonces que cuando quiero soldar, yo tengo a disposición corriente continua. ¿Qué ventaja tengo con corriente continua para soldar? Que al no tener la inversión de la polaridad, no, la corriente no va a pasar por cero, perdón, y va a ser muy estable el arco voltaico. Y adicionalmente, entonces voy a conseguir soldar con cualquier tipo de electrodo, incluyendo esos electrodos que se usaban solamente para soldar con corriente alterna. Entonces, las máquinas rectificadoras son mucho mejores, son mucho más profesionales para usarlas entonces en el proceso SMAO o en el proceso de electrodos revestidos. ¿Cuál es su principal desventaja? Su gran desventaja está vinculada con el hecho entonces de que son máquinas más caras, mucho más caras que las tipo transformadoras. Por dos motivos. Una de ellas por el puente de diodos rectificador, que es bastante caro, porque estamos hablando de alta potencia. Y adicionalmente entonces porque los que fabrican máquinas saben que los que compran una máquina rectificadora no están buscando una máquina barata, sino están buscando una buena máquina. Entonces sus características técnicas que vamos a aprender en esta clase justamente para ver si una máquina de soldar es buena o mala, entonces las hacen con mejor calidad, ¿no? Las hacen con índices técnicos de mejor calidad. Entonces son máquinas muy importantes estas rectificadoras, pero la gran desventaja es que son entonces máquinas bastante más caras que las tradicionalmente transformadoras. Al tener entonces a disposición corriente continua, yo tendría, ¿no? Miren, en este ladito tengo un croquis, voy a ampliar un poco para que podamos ver. Tengo un croquis, miren, de un transformador primario, en este caso es trifásico, ¿no? Es más profesional. El transformador secundario, y de ahí salen entonces las conexiones para el puente de diodos. En simbología electrónica, esta flechita con esta barra horizontal significa entonces puente de diodos. Creo que no se está viendo, ¿no? En la transmisión. Voy a volver entonces hacia atrás. Ahora sí se va a poder ver. Entonces, ¿no? Estas flechitas con esta barra horizontal significa entonces puente de diodos. Cuando estos diodos son de potencia, entonces son muy caros, carísimos. Una alternativa sería usar entonces muchos diodos pequeñitos de baja potencia, como se utiliza en la industria de automóviles para rectificar la corriente que sale del alternador, la rectificamos para convertirla en corriente continua, que es lo que usa el automóvil para también cargar la batería. Entonces, en estas máquinas, tipo rectificadoras, entonces podemos contar con las dos opciones de rectificación. Pero si son diodos de potencia, entonces necesitaría 6 diodos, ¿no? Para una corriente trifásica y solamente 2 para una corriente monofásica o bifásica. Pero la filosofía sería la siguiente. Yo requiero ahora seleccionar la polaridad en mi proceso de soldadura. Recordemos que hemos aprendido clases pasadas de que no es lo mismo cuando usamos corriente continua que el electrodo esté conectado al polo negativo o que el electrodo esté conectado al polo positivo. Va a haber un comportamiento muy diferente en el proceso de soldadura. A veces necesitamos soldar con corriente continua, electrodo conectado al polo positivo, CC más, o a veces necesitamos soldar con corriente continua, electrodo conectado al polo negativo, CC menos, ¿no? Lo que más se llama también polaridad directa. Bien, entonces estas máquinas son más caras por causa de este puente de diodos y porque entonces la arquitectura de la máquina se la hace mejor para tener entonces mejores indicadores de calidad. Más adelante tengo esta foto. Voy a ver esta otra, ¿no? Esta fotito. Esta es una máquina. No la tengo a mano, pero no importa.
Esta es una máquina de corriente continua, una fuente mucho más grande, mucho más cara. Normalmente la usamos entonces para procesos de soldadura automática. Entonces hay una gran diversidad de máquinas, ¿no? Recapitulando un poco por la importancia entonces de las máquinas estáticas, vamos a diferenciar dos calidades. Las más baratitas, las transformadoras, pero que tienen la desventaja que no puedo soldar con cualquier tipo de electrodo. Y las más profesionales, las tipo rectificadoras, que al tener a disposición corriente continua, me permiten soldar entonces con cualquier tipo de electrodo para cualquier tipo de material de base. Entonces son más ventajosas. La gran desventaja es que son máquinas entonces demasiado caras, ¿no? Comparadas con las transformadoras. Bueno, entonces estos son los dos tipos básicos de máquinas que tenemos para poder soldar. Otra cosa importante, básicamente tanto el transformador como el rectificador son máquinas fabricadas a partir de un transformador eléctrico. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, como en el transformador no hay nada que se gaste, ni tampoco no hay nada que se rompa, es muy robusto, ¿no? Los alambres de las espiras del embobinado son de cobre, ¿no? Del primario y del secundario, el núcleo es de chapa de acero, ¿no? Un acero especial, y entonces cuando se me cae, no hay nada que se rompa. Si yo las sé usar adecuadamente, que es un parámetro que tenemos que saber usar, ¿no? Para que las máquinas no vayan a dañarse en funcionamiento, si estas máquinas yo las usaría adecuadamente, no habría entonces ningún motivo para que se dañen. Y podría usarse por más de 100 años sin ningún problema este tipo de máquinas. Entonces, una gran ventaja de estas máquinas es su gran robustez. Son máquinas muy robustas, muy confiables, y la única desventaja de las rectificadoras es que si se sobrecalientan, los diodos pueden quemarse con mayor facilidad que el propio transformador. Pero la gran ventaja de las rectificadoras sería entonces la posibilidad de contar con corriente continua para soldar. En algunos procesos, como el proceso TIC, es muy conveniente contar con ambos tipos de corriente. En el proceso TIC se suelda con corriente alterna, aluminios, y con corriente continua se suelda aceros. Entonces, por ese motivo, hay algunos modelos, pero no para electrodos revestidos, hay algunos modelos que tienen la posibilidad de soldarse o con corriente alterna o con corriente continua, ¿no? Pero son muy raros. Normalmente van a ser o transformadoras o rectificadoras las fuentes de poder que tenemos a disposición. Entonces quiero mostrarles esta fotito de uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos en las fuentes de poder pequeñitas, ¿no? Miren uno aquí, esta es la foto, ¿no? De la maquinita esta, esa marca Indura es una marca de tecnología chilena. En Bolivia no es muy común hoy en día porque por problemas de cambio los productos chilenos están bastante caros, por eso ya no nos llega tanto. Tanto fabrica electrodos como máquinas de soldar Indura. Entonces es un modelito que tiene, ¿no? Normalmente el número que tienen en su modelo las máquinas de soldar, los fabricantes lo asocian con la corriente máxima, el amperaje máximo que me proporcionan. Entonces, aparentemente aquí me estaría diciendo que esta máquina de soldar es entonces para soldar con 150 amperios, ¿no? Vamos a ver que eso es un truco que los fabricantes tratan de engatusarnos, no tratan de engañarnos a los compradores para tratar de aparentar que son máquinas de gran potencia, ¿no? Y de alta capacidad de amperaje. Y no es verdad. Entonces tenemos que identificar otros parámetros técnicos para saber si entonces la máquina de soldar es buena o mala. Pero un gran dolor de cabeza, ¿no? De estas fuentecitas es que se calientan mucho. Y un error muy frecuente que yo he visto es entonces que las destapan para posibilitar entonces que el enfriamiento sea mejor. En el diseño de estas máquinas, los fabricantes entonces ponen un pequeño ventilador. Este ventilador sí tiene partes móviles, pero miren, en sí la fuente de soldadura solamente es este pequeño transformador.
no tiene nada móvil, no hay nada que se rompa, no hay nada que se gaste, y lo único que podría fallar, tanto entonces en sus cojinetes, ¿no? Porque tiene problemas de funcionamiento, etcétera, entonces el ventilador. Cuando se hace mantenimiento hay que dar entonces mucho énfasis a ese pequeño ventilador, ¿no? Que es lo único entonces que sí podría fallar en este tipo de máquinas si yo las uso adecuadamente. He visto una mala práctica también, ¿no? Y muy peligrosa de utilizar estas fuentes chiquititas de soldadura para evitar ese sobrecalentamiento, que acostumbran entonces a ponerle trapos húmedos, ¿no? Al transformador, tratando entonces de enfriarlo. Realmente eso es sumamente riesgoso y hay que evitar de hacerlo. Lo mejor, entonces, es comprarse una máquina con la potencia adecuada para los trabajos que uno va a realizar y evitar este tipo, ¿no?, de chambonadas que inducen entonces a hacer trabajos inseguros, ¿no? Y también eh, que la máquina en sí se dañe, ¿no? La máquina no está diseñada para este tipo de trabajos y tiene que respetarse entonces el diseño, ¿no? Para, o sea, los parámetros de diseño para la cual la máquina entonces ha sido pensada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, del otro lado de las máquinas dinámicas, tenemos las fuentes de poder ahora, que en vez de solamente basarse en un transformador, como habíamos visto, están entonces basadas en un motor que acciona un generador. Reitero, ¿no? Las máquinas dinámicas están basadas entonces en el uso de un motor que acciona entonces un generador de energía eléctrica. Y uno de los problemas que se tiene entonces con este tipo de máquinas generadoras, en primer lugar, es su altísimo costo. El costo es muy elevado, porque en el fondo son dos máquinas, el motor y el generador de soldadura. Por esos problemas de comercio de máquinas antiguas, en Bolivia nos ha llegado entonces muchas máquinas de este tipo con motor eléctrico, ¿no? Entonces, generadores con motor eléctrico. Estas máquinas entonces también hay que enchufarlas a una red y la gran ventaja que se tendría con estas máquinas generadoras con motor eléctrico es de que a la salida de la máquina para soldar tendría disponible corriente continua para soldar, arco muy estable y con la capacidad de poder soldar entonces cualquier tipo de aleación con cualquier tipo de electrodo. Pero la gran desventaja es su rendimiento energético, que es muy bajo, y adicionalmente, como hay partes móviles tanto en el motor como en el generador, siempre hay desgastes, ¿no?, de los cojinetes, de los carboncillos, y constantemente entonces hay que ir haciéndole mantenimiento. Estas máquinas las podemos distinguir, ¿no?, visualmente, porque son como un tubo alargado, que simplemente es el chasis, diremos, de la máquina, ¿no? Porque ahí adentro está el motor acoplado con el generador, pero nosotros vemos como si fuera una sola cosa, pero en el fondo son dos cosas, dos máquinas que están ahí adentro. Si yo quisiera comprarme nueva, sería carísima, ¿no? Pero como son máquinas usadas, su costo es relativamente accesible de esas máquinas. Una desventaja, pero no valdría la pena comprarse una de estas máquinas si yo puedo comprar una máquina estática que tiene mejor rendimiento, es más barata y más confiable y no me va a dar tantos dolores de cabeza. Bien, y el otro tipo de máquinas dinámicas tipo generadores es cuando entonces tenemos el uso de motores a combustión que accionan el generador de soldadura. Entonces, pensando un poquitín, ¿no? Tengo un motor a combustión, entonces aquí se me vienen, ¿no? Eh, la mayoría de ustedes son estudiantes para técnicos automotrices, entonces es su área, no es su felicidad, ¿verdad? Motor diésel normalmente son los que se usan para fabricar estas máquinas del tipo dinámica generadores. Entonces, ¿no? Hay que hacer siempre periódicos mantenimientos, chequeo de los inyectores, ¿no? Hay que cambiar filtros, aceites, ¿no? El combustible se gasta, después de un periodo, ¿no? Hay que hacer mantenimientos mayores. Realmente hay desgaste por todo lado, ¿no? Realmente por todo lado.
Y son terriblemente caras estas máquinas, son muy caras, para que tengan una idea de costos, ¿no? Así superficial. Una buena máquina rectificadora convencional está alrededor de 500 a 600 dólares, de tamaño pequeño. Una máquina convencional tipo transformador muy pequeña, de hobby, no profesional, está alrededor de 100 a 150 dólares. Una máquina nueva, tipo generador con motor a diésel, medianita, está alrededor de los 25,000 dólares. Podrán ver que no hay comparación de costos. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de estas máquinas generadoras de motor a combustión? La gran ventaja es de que yo no necesito conectarlas a una red de energía eléctrica. Entonces, cuando tengo la necesidad de hacer un trabajo, por ejemplo, un gasoducto en el medio del monte, las empresas necesariamente tienen que recurrir a este tipo entonces de fuentes de poder de soldadura, donde se tiene garantizada la energía eléctrica, de tal manera entonces de que ellos no se generan su propia energía eléctrica con las condiciones necesarias para soldar. Y adicionalmente, si estoy hablando de soldadura, necesito entonces también realizar algunas actividades paralelas. Por ejemplo, tengo que amolar. Entonces, ¿dónde voy a enchufar la moladora? Estas fuentes de poder ya tienen entonces un enchufe. Lamentablemente, la mayoría de las máquinas que tenemos en Bolivia que son de semi-usadas, entonces nos han llegado de Estados Unidos, es enchufito 110. Entonces hay que comprarse por eso una moladora 110, ¿no? Que justamente las traen para este tipo de aplicaciones. Pero la propia fuente ya tiene ese enchufe para que yo pueda usar mi amoladora o cualquier otro dispositivo, ¿no? Que yo necesite para poder entonces hacer el trabajo del soldador. Pero su gran desventaja, además del alto costo, es entonces los grandes problemas de mantenimiento que da este tipo de máquina. Conclusión, una máquina de estas no puede uno entonces comprarse si va a comenzar entonces con un pequeño taller o con una mediana empresa. Las inversiones son demasiado grandes, ¿no? 25,000 dólares, realmente es una inversión demasiado alta. Hay máquinas usadas, pero arriba de los 7,000, 8,000 dólares está, ¿no? El costo de una máquina muy, muy usada, ¿no? Ya prácticamente llegando al final de su vida útil. Y una en buen estado va a estar alrededor de los 15,000 dólares. Entonces, las empresas que necesitan hacer trabajos en campo, no lo hacen frecuentemente, ¿verdad? Son dos trabajos esporádicos que duran unos días o unos cuantos meses solamente. Entonces, hay en Bolivia un servicio de alquiler de máquinas de este tipo. Cuando uno necesita, uno puede alquilarse estas máquinas y no es necesario entonces comprarlas, porque realmente su costo es muy elevado y no sería entonces muy eficiente que a mi máquina carísima y con esos dolores de mantenimiento, yo la use, ¿no? En taller, teniendo a disposición energía eléctrica. Entonces, no es una cosa muy inteligente. También podríamos tener motor de gasolina, aunque es mucho menos común. La gran diferencia, ¿no? Es la tecnología, los motores Otto, ¿no? Comparados con los ciclo diésel. Entonces, se prefiere siempre que estas máquinas de soldar tipo generadoras sean entonces de motor diésel, ¿no? Son el modelo favorito.